días con todos. Vamos a inicio. En primer lugar, disculpen los 12 minutos de demora, pero estábamos tratando de contactar con la defensa del señor Villasana, lo cual no ha sido posible. Y se ha contactado Cristian con la doctora Montenegro, gracias doctora Montenegro, para que pueda apoyarnos en esta audiencia, para no interrumpir la misma. Miércoles 20 de septiembre ¿alguien quiere? Ahí está el señor Villasana, aparece. Cristian. Sí, doctor. Ya, ahí creo que está entrando el señor Villasana. Bueno, listo. Miércoles 20 de septiembre del 2023, 10 y 13 de la mañana, Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. Va a continuar con la audiencia preliminar del requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación requerido por la Fiscalía Suprema, primera, en el expediente 24-2020-7. Estamos en la sesión 3. Se deja constancia, proceso seguido contra don Enrique Villasana Yabar y otros por delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Bien, gracias, señor juez supremo, y buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en la sesión inicial. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Por la defensa pública, la Procuraduría, doctor Fernández. Sí, señor magistrado, nuevamente buenos días, señorita fiscal, señores abogados. Por la Procuraduría Anticorrupción, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con datos ya acreditados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la defensa pública, doctora Montenegro. Sí, buenos días, señor magistrado, buenos días con todos y todas. Aurora Mercedes Montenegro Pirri, defensora pública con registro del Colegio de Abogados de Lima 27491, correo electrónico a Montenegro Pirri, celular 945-14-4760, y con domicilio provincial en Girón Caravaggio 831, quinto piso, oficina 501, cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Peirano, doctor Tudela. Micro, doctor, su micro. Excelentísimo señor magistrado, muy buenos días. Buenos días con todos los presentes. Luis Alberto Tudela Varela, registro ilustre Colegio de Abogados de Lima, 9263. Los demás datos se encuentran debidamente consignados en audiencias anteriores. Gracias. Doctor Salinas, usted ejerce su autodefensa, puede acreditarse, por favor. Muy buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos los asistentes de la presente audiencia. Ejerciendo mi autodefensa, Jacinto César Salinas Bedón, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 13.025, y los demás datos ya consignados en la audiencia anterior. Gracias, señor. Gracias, señor. Por la defensa del señor Villasana Yabar. Doctor, no está presente. Ya. El doctor. El señor Villasana sí está, ¿no? Sí, el doctor Villasana sí está, el señor Villasana sí está presente. Ya, Me indicó que comunicar con él para que entre a la audiencia, pero hasta ahorita, como vemos, no se ha presentado su abogado. No, está bien, pero el señor Villasana sí está. Ahí lo veo en la lista. Sí, buenos días, doctor. Estoy Enrique Villasana Yabar, DNI 072-7766. He estado llamando a mi abogado y no sé qué le ha pasado que no contesta, ¿no? Vamos a contar con la presencia, doctora Montenegro, por el momento hasta que su abogado se contacte con él. ¿Está de acuerdo? Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Doctora Montenegro, ¿nos puede apoyar? Sí, señor magistrado. Ya, correcto. Muy bien. Hemos concluido con todos los argumentos de la Fiscalía, de sus requerimientos, y he estado revisando los temas de las oposiciones. He verificado que el señor Salinas Bedón
fue notificado el 22 de julio del 2022, con lo cual el plazo de vencimiento para que presente observaciones se fijó para el 9 de agosto del 2022, formuló observaciones y está dentro del plazo, ¿no? En el caso del señor Peirano Sánchez, se notificó en dos oportunidades, el 22 de julio del 2022 y el 26 de julio del 2022. El plazo, teniendo en cuenta la segunda fecha, hemos hecho que computen a partir del segundo plazo, no me han comentado el por qué, no me han dado alguna razón específica del por qué notificaron en dos oportunidades. Sin embargo, he tenido en cuenta la última notificación, que fue el 26 de julio, con lo cual el plazo vencía el 11 de agosto del 2022. Sin embargo, los escritos que se presentaron solicitando el sobreseimiento e interponiendo una excepción de improcedencia de acción fueron el 16 de agosto del 2022, con lo cual eso está fuera del plazo de los 10 días. Respecto al señor Villasana Yávar, se lo notificó en una primera oportunidad el 1 de agosto del 2022. El señor Villasana contestó esta notificación, pero no tenía firma de abogado, ¿no? Con lo cual se volvió a notificar el 8 de marzo del 2023, este año. Esas son las razones por las cuales ha demorado este proceso en llegar al control de acusación. Y en esa oportunidad interpuso también una excepción de improcedencia de acción y también formuló observaciones. Sin embargo, figura algún problema de notificación hubo, que volvieron a notificarlo el 26 de julio del 2023, o sea, 4 meses después de esa primera, con lo cual el plazo para interponer observaciones o oponerse a la acusación vencía el 15 de agosto. Sin embargo, la presentación de los recursos fueron el 17 de agosto del 2023. Dicho ello, conforme a lo que se tiene a la vista, las defensas de los señores Peirano y Villasana, en los segundos ya del señor Villasana fueron con firma de abogados, de sus abogados. Están fuera del plazo que establece el Código Procesal Penal para interponer opcionamientos al requerimiento de acusación. Señora fiscal, ¿su opinión? Señor magistrado, respecto a lo que ha señalado, he entendido de que el señor Villasana aún no ha cumplido con absolver la acusación. No, sí, ya absolvió la acusación, pero fuera del plazo. Si se ha absuelto fuera del plazo, se le debe declarar inadmisible esa absolución de acusación, puesto que no ha cumplido dentro de los 10 días del traslado de la acusación. Esa es la opinión de la Fiscalía. Gracias. La Procuraduría. En igual sentido, señor magistrado, acá ocurre que han sido presentados las oposiciones o pedidos de sobreseimiento fuera del plazo que prevé la norma. En atención a ello, la respuesta judicial debería ser declararse inadmisible el pedido, ¿no? Justamente porque ha operado un plazo de, en este caso, perentorio respecto a esta posibilidad de oponerse. Cerrando la sesión. Doctor Tudela, tiene el uso de la palabra. Su micro. Su micro, doctor Tudela. Respecto al análisis que se analiza, de acuerdo a nuestra oposición, nosotros hemos presentado el escrito en 16 horas de la tarde, 2 de la tarde, último día que teníamos para contestar, considerando que se ha omitido apreciar de que el día 27 y el día 4 fueron el día del juez y suspensión de actividades sumadas a fiesta patria. Consecuentemente, esto da el plazo que nosotros tenemos para hacer las oposiciones, observaciones y excepciones. Ok, doctor, voy a verificar eso, ¿ya? Un minuto. Se presentó el 15 y lo han retenido el 17.
Doctor Tudela. Su micro, por favor. Ahora sí. Sí, he estado verificando y efectivamente el día 4 sí es un día que no hubo despacho judicial, pero el día 27 sí hubo, no fue declarado ni feriado y en el Poder Judicial sí se realizó. Esto fue el año próximo pasado, señor magistrado. El año pasado, correcto, del 22. Este año sí fue declarado feriado. Este año sí está claro. Con lo cual sí se ha pasado un día. Se ha presentado el día 15. El recibido fue el 16. El recibido el 16. ¿El día 15? Sí, A ver, Fernanda. Miren el cargo de 15. Ah, no, este es el del recibido. Le tengo del procesado, porque fue la hora. efectivamente, estoy verificando acá con el cargo, la información que me dieron no era la correcta. Estoy verificando con el cargo y la presentación es el 15 de agosto del 2022 a las 19:57. Lo que pasa es que acá al día siguiente es que está el personal y ya ellos ingresan con la fecha del día siguiente y fue el día 16, pero acá sí figura que ha ingresado el 15 de agosto, que era el último día. El 27 no se cuenta, ahí sí cuenta, ¿no? Sí, adelante. O sea, ¿cuál es el plazo correcto? Hasta aquí. Su audio, doctor. Se ha verificado exactamente con los plazos y la presentación se está computando desde el día de ingreso por mesa de partes electrónica, ha sido el día 15. ¿Ya? Y aquí ya estábamos considerando la fecha que le habían registrado por mesa de partes, que era el día siguiente. Con lo cual sí está dentro del plazo. Muchas gracias. Me rectifico. Señor Villasana. Sí, doctor, igualmente quisiera que se rectifique, se verifique igualmente quiero que se verifique la Sí. presentación del escrito, porque el doctor Elías Rodríguez es muy acucioso en sus escritos, ¿no? Igualmente quisiera que se revise. Voy a revisar en este momento yo mismo, ¿ya? Gracias. Por un minuto. En el caso del señor Villasana, a usted se le notificó el día 26 de julio del 2023. No se computan los días 27 y 4 de agosto. 27 de julio y 4 de agosto, con lo cual hasta el día 14 de agosto se cumplían los 10 días, más los 2 días de notificación por casilla electrónica. Su plazo vencía el día 16. Y según verifico, del ingreso en mesa de partes electrónica fue el 17 de agosto a las 8:35 de la mañana. 17 de agosto. Ya se había pasado un día su abogado, señor Villasana. Bueno, verificados los plazos, ya con tablas en mano, se admiten las oposiciones, tanto del señor Salinas, que ya estaba admitida, del señor Tudela, luego de la verificación, y en el caso del señor Villasana se declara inadmisible de conformidad con el artículo 350 del Código Procesal Penal, y en concordancia con la casación de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, número 53-2010 de Piura, del 7 de junio del 2012, se declara inadmisible la oposición y las formulaciones presentadas por el señor Villasana, la defensa del señor Villasana Yávar. Con lo cual vamos a continuar con la audiencia y el día de hoy vamos a escuchar
los argumentos de oposición, primero del señor Salinas y luego del doctor Tudela. ¿Cuánto tiempo necesita, señor Salinas? 5 minutos, señor magistrado. Perfecto. Usted ha hecho oposición, Observación observaciones a la acusación, ¿verdad? Sí. Listo. Adelante. Bien. Con su venia, señor magistrado, con la facultad que nos confiere el artículo 350 del Código Procesal Penal en su literal A, primer inciso, he presentado observaciones formales al requerimiento acusatorio emitido por el representante del Ministerio Público, en base a que según los literales B y C del inciso primero del artículo 349 del Código Procesal Penal, no se ha expuesto de manera clara y precisa la imputación que se hace al investigado. Esto es, referido, se hace mención en el requerimiento haber ofrecido dádivas, dinero, almuerzo, al coinvestigador Daniel Peirano Sánchez, que en dicha época ostentaba la presidencia de la Cuarta Sala Penal del Callao, de la Corte Superior de Justicia del Callao. Sin embargo, no se ha precisado de manera clara en qué consiste estas dádivas, si es dinero u otra forma. Si fuera dinero, hubiera expresado fecha, día, hora o algunas circunstancias que puedan establecer en forma fehaciente esta conducta. Sin embargo, en el requerimiento, que es materia de observación, se hace solamente una simple conjeturas a hechos que no han sido debidamente acreditados. El representante del Ministerio Público ha omitido describir las circunstancias precedentes en el requerimiento. Después, en este requerimiento no ha hecho una precisión clara respecto a la vinculación que existe, que hubiera existido entre los investigados, Peirano Sánchez y Salinas Bedón, por cuanto no existe ningún elemento de convicción que pueda establecer alguna comunicación, entrevista o un acto análogo por el cual se llegue a la convicción de que sucedió tal o cual forma lo indica el Ministerio Público. En el requerimiento acusatorio, en el punto 4.3.2, en las circunstancias concomitantes, únicamente hace alusión a las transcripciones de interceptaciones telefónicas, pero estas interceptaciones telefónicas son conversaciones entre abogado y su patrocinado Villasana Ayala. En ningún momento existió comunicación con algún órgano jurisdiccional, es decir, miembros integrantes de la Cuarta Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao. Todas las comunicaciones han sido entre abogado y cliente. No ha existido, por eso, que no ha cumplido con mencionar las circunstancias concomitantes. Lo que sí se advierte en dichas comunicaciones es una conversación para que la esposa del señor Enrique Villasana Llave acompañe al abogado a solicitar una audiencia. Es facultad de todos los órganos jurisdiccionales atender a los justiciables.
es en el horario establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que tienen el derecho de ser escuchados por el órgano jurisdiccional. En ese sentido, en una sola oportunidad acudimos con la señora a la cuarta sala. Después no hubo ninguna comunicación con nadie. Estas son las circunstancias por las cuales no se cumple el requisito formal de la precisión clara de la imputación que señala en su requerimiento de acusación fiscal. Respecto a las circunstancias posteriores, señala el Ministerio Público que el beneficio en favor de Enrique Villasana Yabal se había concretado cuando la cuarta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao, presidida por el ahora investigado Daniel Peirano Sánchez, emitió la resolución declarando nula la sentencia de habeas corpus. ¿Cuál beneficio con el cual nos ha favorecido, nos hubiera favorecido esa decisión? Ninguno, señor. No sé, no, con esa decisión de declarar nula no se decía nada, porque ya habían transcurrido más de 6 meses de interpuesto un habeas corpus. Se habían excedido todos los plazos razonables exigidos por la norma constitucional. Y sin embargo, al declarar nula, no nos favoreció, por el contrario, se aperturó otra nueva investigación, cuando en esa fecha ya habían resuelto la apelación, el proceso ordinario seguido en la Corte Superior de Lima, que revocaba la sentencia que condenó a Enrique Villasana Yabal y lo absolvió, levantando la orden de captura. O sea, a esa fecha ya no existía ninguna forma, porque ya se había subsanado el error judicial incurrido por el 7º Juzgado Penal de Lima. O sea, no se concretizó, según el Ministerio Público, el beneficio que hubiera obtenido el señor Enrique Villasana Yabal. Habiendo, pues, señor, observado de manera formal, es facultad del órgano jurisdiccional hacer la revisión exhaustiva de los requisitos formales que señala la norma procesal. En ese sentido, solicito que en su oportunidad se declare fundada nuestras observaciones y se disponga la corrección por parte de la representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor Salinas. Doctora López, el uso de la palabra toda vez que el investigado Salinas está observando formalmente, y luego ya paso al tema del doctor Tudela, que presidió un sobreseimiento y también una excepción. Correcto, señor juez supremo. El Ministerio Público, absolviendo las observaciones efectuadas por el acusado Jacinto César Salinas Bedón, tiene que señalar lo siguiente. De cara al escrito de observación presentado, se tienen los siguientes aspectos que han sido reproducidos en esta audiencia. El primer punto que cuestiona el abogado y acusado es el siguiente. Señala que en el numeral 4.2 del requerimiento acusatorio no se ha hecho una descripción de los hechos precedentes a la imputación en su contra, lo cual es incorrecto, puesto que el numeral 4.2 de la acusación es el preámbulo a la tesis imputativa que se ha desarrollado ampliamente a lo largo de la acusación. Es un extracto preciso, es una imputación precisa respecto a cada acusado. Pero si nosotros nos remitimos al numeral 4.3, 4.31, 3.1.1 y 4.3.12, ampliamente se han desarrollado las circunstancias precedentes que contextualizan los hechos materia de acusación en contra del acusado y sus coacusados. Ese es el primer punto. El segundo punto,
Respecto al tema del dinero, las dádivas y almuerzos, invitaciones. El abogado acusado incurre en grave error desde el momento en que plasma en sus observaciones que no existe una descripción clara y precisa de la entrega del dinero. En realidad, la imputación no versa o no se sustenta en una entrega de dinero, sino el verbo rector que se está aplicando a la imputación versa en la aceptación de un ofrecimiento de dinero por parte de Peirano Sánchez. Y respecto a la conducta de Salinas Bedó, se le imputa haber ofrecido dádivas, dinero, invitaciones y almuerzos. Dentro de ese contexto, ya partiendo de lo que señala el abogado de la entrega de dinero, no se habla de entrega, se habla de ofrecimiento. Por lo tanto, no se haría bien en precisar algo que no se condice con el marco imputativo que efectúa el Ministerio Público en contra de este acusado. Ahora, luego de ello, habla y abunda en argumentos de defensa. Más se extralimita de lo que en sí comprende una observación a la acusación, una observación formal a la acusación. Señala que estas entregas, nuevamente incurren en ese error, no existieron, ¿no? Y tampoco señala también que la Fiscalía no ha indicado de manera clara cuál es la fecha, día y hora en que se dieron estas entregas de dinero, estas dádivas, estos almuerzos. Al respecto debemos señalar que al tratarse de delitos clandestinos, de delitos de corrupción de funcionarios que se dan en la clandestinidad de forma soterrada, evidentemente pues no va a haber una fecha, una hora, un lugar determinado. La Fiscalía, de acuerdo a la prueba indiciaria y a las máximas de la experiencia, hace una inferencia lógica basada en indicios contingentes, plurales, concordantes y convergentes que nos llevan a establecer en base a indicios que Salinas Bedó le hizo toda esta serie de invitaciones, promesas y ofrecimientos de dinero a Peirano para que emita un pronunciamiento favorable. ¿Y ello de qué fluye? ¿A partir de qué momento se hace la inferencia? A partir de los hechos concomitantes que están largamente expuestos, a partir del numeral 4.3.2, como en todos los registros de comunicaciones producto de la interceptación telefónica que se le hizo a Salinas Bedó dentro del marco de las investigaciones por una presunta organización criminal. Dentro de este marco, Salinas Bedó en repetidas oportunidades hace referencia a las invitaciones, a los almuerzos, a los gastitos que realizaría para atender pues a estos jueces o a Salinas, también a Peirano, entre los que se encontraba Peirano Sánchez, para poderles dar estos gastos. Por eso le exigía con tanta insistencia a Enrique Villasana Yávar que le depositara los 400 soles porque ya estaba haciendo bastantes gastos. Y hablaba de las reuniones que se habían realizado con las personas indicadas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el registro del 19 de octubre del 2017, le dice, en el martes tuvimos una reunión, mañana tenemos otra reunión, con otro más para que esté completo. Tenemos un almuerzo por acá, le dice Salinas Bedó a su patrocinado y coacusado Enrique Villasana Yávar. También se refiere acá al tema del dinero. En un audio del 24 de octubre del 2017 le dice Walter Ríos a Enrique Villasana, le dice el tema, si tuvieras el tema para alcanzarle al doctor, se habla de dinero para Peirano. Luego también se habla respecto en diferentes audios del desayuno. Walter Ríos le pide a César Salinas Bedó si estaba haciendo las gestiones y le dice si podían ir a tomar un desayuno a su nombre, es decir, con el fin de que cubriera los gastos, porque Ríos también estaba haciendo las coordinaciones para que Peirano pueda emitir este pronunciamiento favorable.
y del dinero, Enrique César Salinas Bedó, en un registro de audio del 26 de octubre del 2017, le hace referencia que lo único que tengo para llegar hasta ese punto bien claro, solamente tengo que pagar los 400 soles. Le habla de que tenía que pagar para llegar hasta ese punto los 400 soles, es decir, habla del dinero que tenía que pagar, ¿no? ¿Pagar a quién? A los jueces. Acá también en un audio del 26 de octubre del 2016 le habla, con los 400 soles yo tengo para obtener la resolución de la sala. Con los 400 soles yo tengo para obtener la resolución de la sala. También le dice a su coprocesado, tengo que pagar los 400 soles. ¿No? Entonces, a lo largo de los hechos concomitantes, se está evidenciando que ha habido conversaciones referidas a los gastos, al dinero que tenía que entregar, a los almuerzos, a los desayunos que se tenían que dar a los jueces para poder obtener el resultado que quería. Entonces, no estamos hablando de conjeturas, suposiciones, sino estamos hablando de inferencias lógicas basadas en prueba indiciaria, y es ahí donde se sustenta la imputación de este Ministerio Público. Luego, en un tercer momento, habla y refiere en sus observaciones que el acusado refiere que no tiene ningún vínculo con el ex juez superior Daniel Peirano Sánchez, ni mucho menos amistad o algún grado de confianza. Esto para el Ministerio Público, más que una observación formal, constituye un mero y evidente argumento de defensa, pues no está tratando de desvirtuar algún defecto formal de la acusación, sino está argumentando que no conoce a Peirano, cuando de todos los audios se evidencia que es todo lo contrario, que sí lo conoce, porque habla de él, habla de las citas que ha tenido con él, de las reuniones, y se refiere a él como el doctor Peirano, ¿no? Luego, en un tercer momento, en el punto segundo de su escrito de observaciones, también hace argumentos de defensa que no constituyen en sí mismos una observación formal a la acusación. Hace referencia en que en las transcripciones se hace alusión a las interceptaciones telefónicas, pero señala que estas serían de forma ilegal y que estas interceptaciones vulneran el derecho al secreto profesional, por cuanto que es una conversación solo entre su patrocinado y el abogado defensor, que en ese momento era el acusado. Al respecto, diremos que no hay ninguna vulneración de derecho de defensa, que las interceptaciones telefónicas en ese momento se dieron con autorización judicial, que aquí no se está tratando de un solo asesoramiento a un patrocinado, puesto que revelan las comunicaciones telefónicas que se hablan de actuaciones ilícitas, en donde tienen contenido penal y evidentemente se hablan de actos de corrupción en el sistema de justicia. Ahora, señala que no ha concurrido al despacho de Peirano, que solamente ha ido una vez, lo cual contradice pues con los audios, porque en repetidas oportunidades habla de la forma y modo cómo se ha reunido, cómo se ha encontrado y cómo ha conferenciado con su coacusado Peirano Sánchez. Entonces, un mero argumento de defensa que tampoco desvirtúa o amerita una corrección formal a la acusación. Por otra parte, hace referencia a que en la acusación se ha señalado que Salinas Bedó formaría parte de una organización criminal, conforme lo ha esbozado y ha imputado la Fiscalía Supraprovincial, lo cual se ha sido recogido en un extremo de la acusación, haciendo referencia a la disposición 4, dentro de la cual se tiene que Salinas Bedó sería integrante de esta organización criminal y sería un abogado que captaba justiciables para poder, con la finalidad de hacer los trámites judiciales que necesitaban ante sus amigos jueces, no fiscales, si fuera el caso. Esto ha sido un tema que se ha invocado no como una investigación que haya hecho esta fiscalía. Él pide que se pruebe esos extremos, lo probará la Fiscalía Supraprovincial, nosotros no, pero se ha esbozado el marco imputativo a partir de ello para que se sepa el modus operandi, cómo
desempeñaba sus acciones delictivas, presuntamente Salinas Vedó, y que esto que se está acusando en este momento no es un hecho aislado, sino era una forma de vida a partir de cómo él ejercía la profesión dentro de una presunta organización criminal, que ya sabemos que es denominada los Cuellos Blancos. En tercer momento, respecto a las circunstancias posteriores, Quedan 2 minutos, doctora, 2 minutos para cerrar. en este tercer punto, el acusado hace un análisis subjetivo respecto al resultado de la demanda de habeas corpus. Señala que si lo hubieran favorecido, hubieran revocado la demanda de habeas corpus y no habrían ampliado una investigación sumarísima, lo cual es una suposición, una elucubración, una inferencia que hace el abogado, pero que no sustenta la imputación de la Fiscalía, puesto que la Fiscalía parte desde el momento en que la decisión que emitió la Sala fue direccionada en el sentido de que esta investigación sumarísima se dio a partir de los actos de corrupción que se desarrollaron para poder llegar al juez Peirano que estaba en la sala que atendería esta apelación del habeas corpus. Por último, respecto al último punto del cual observa Salinas Vedó, referido a que puede establecerse, en cuyo motivo, teniéndose en cuenta que el Ministerio Público hace referencia a vocablos como se habría, estaría, se infiere, que no existe suficiencia probatoria. No, en realidad no es que esta forma condicional de redactar no implica que haya insuficiencia probatoria. La forma condicional de redactar está vinculada al respeto de la presunción de inocencia, porque el señor se presume que es inocente hasta que no hay una sentencia condenatoria. Entonces, la forma de redactar no implica que la Fiscalía no esté convencida de su responsabilidad, que ya será probada en el acto de juzgamiento. Y por último, hay un punto último, señala que se ha absuelto a los otros, o en todo caso, se ha archivado el caso contra los otros 2 jueces que han visto la apelación del habeas corpus, y solamente se está acusando a Peirán. En realidad, la responsabilidad penal es a título personal. La forma como se haya tratado la responsabilidad de los otros jueces no tiene incidencia sobre la responsabilidad de Peirano Sánchez. Mucho más, aunque contra Peirano Sánchez hay prueba de todos estos audios donde Salinas Vedó habla de hace referencia a diferencia de los otros 2 jueces de quienes no los mencionan los audios. Por estas consideraciones, señor magistrado, el Ministerio Público solicita que se desestimen las observaciones hechas por el acusado Salinas Vedó y se tengan por no presentadas. Gracias. Gracias, señora fiscal. Doctor Salinas tiene tiempo para su réplica. Bien, gracias, señor magistrado. Solamente indicar que si se ha mencionado audios, son audios que no son audios con la persona de Daniel Peirano Sánchez, son con mi patrocinado. No son actos reveladores de la comisión de un ilícito. Si se le requirió el pago de los 400 euros, eso por el informe oral que yo le hice, y bien lo sabe el señor Villasana Ayala, no se le hizo ningún cobro adicional, ni siquiera por honorarios, ni siquiera por honorarios. Es decir, si el Ministerio Público, yéndonos a la tabla mínima de honorarios de que ha establecido el Colegio de Abogados de Lima, pues esto ni siquiera cubre la 10ª parte de los honorarios profesionales de un profesional, ¿no?, especializado. En ese sentido, señor, creo que es función del órgano jurisdiccional revisar el requerimiento y revisar las observaciones ya acotadas en mi escrito. Gracias, señor. Gracias, señor Salinas. Doctor Fernández, ¿tiene algún comentario a lo que ha señalado la Fiscalía? Su micro. Señor magistrado,
Solamente precisar que las observaciones formales a la acusación son, en este caso, circunstancias que inciden respecto a la redacción, imprecisión o asuntos de forma que involucrarían a que la disposición fiscal fuera imprecisa o fácil o difícil de comprender. No un asunto de fondo que corresponde a una solicitud de sobreseimiento o alguna de las excepciones que prevé la norma que podrían plantearse en este caso. Situación que no concurre, porque en todo caso, la observación formal que se destaca de la defensa es que habría imprecisión respecto a las circunstancias presentes, concomitantes y posteriores, que en efecto, al ser recurrido al requerimiento mixto y concretamente al requerimiento de acusación, se verifica que en la página 12 existe la imputación concreta contra el señor César Salinas Bedón. Y dentro de las páginas 11 a las 52 del requerimiento acusatorio se hace la expresión de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, lo que decanta a que la afirmación que hace la defensa fuera infundada, puesto que su incorporación es que no existe esta circunstancia y en efecto sí existe, como reitero en las páginas 11 al 52. Si esa es la observación formal, señor magistrado, y al recurrir a la acusación se advierte que no es cierto, definitivamente debería declararse infundado su pedido, dejando en este caso improcedente o declarando improcedente de plano todas las afirmaciones o objeciones que hiciera respecto al fondo de la acusación, que no corresponde en esta etapa procesal de saneamiento, sino en la siguiente etapa, que es en este caso el pedido de fondo, que como se advierte no ha sido planteado por la defensa. Por esa razón solicita que se declare infundado el pedido. Muchas gracias. Doctora López, ¿algo más que agregar? Tiene un par de minutos. Señor magistrado, en efecto, como lo acaba de señalar la Procuraduría, el abogado pretende hacer esbozar ideas referidas a la actividad probatoria, ¿no? A su derecho de defensa, a la presunta ilicitud de los audios. Y bueno, ese no es un punto que se tenga que debatir dentro de los cuestionamientos de índole formal, sino sustancial, y estando a que el imputado no ha presentado ningún mecanismo de defensa que cuestione el fondo del asunto, también comparto la última intervención del procurador, que en efecto se tiene que desestimar y declarar improcedente todas las observaciones que ha efectuado, porque la única observación formal que ha realizado es el tema de la presunta inexistencia de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores, los cuales están ampliamente y de manera detallada explicados en la acusación. Gracias. Gracias. Unos minutos voy a resolver, toda vez que esta es la única observación que se está tomando en cuenta para pasar a al sobreseimiento y excepción que ha presentado el doctor Tudela. Unos minutos, por favor. Cerrando la sesión para haber escuchado los argumentos de la defensa del señor Salinas, quien cuestiona, mediante observaciones a la acusación formulada por la Fiscalía, al requerimiento fiscal por defectos en la misma, específicamente vinculados con la precisión que debió hacerse en los aspectos fácticos, toda vez que no se ha señalado con exactitud en qué consistieron, por ejemplo, las dádivas, y tampoco cuáles son las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores sobre los hechos en que basa la Fiscalía su acusación. Pues se trata de un delito de cohecho activo específico contemplado en el 398 del Código Penal. Cuestiona también la defensa que no existe la vinculación con su coacusado y que también se basa en una serie de conversaciones entre su persona, el señor Salinas Bedón, y su, en ese momento patrocinado, el señor Villasana Yávar, de las que no se desprendería ningún trato de favorecimiento por parte de los jueces o del juez, en ese concreto Daniel Peirano, para una causa que se encontraba en
la sala que este último presidía. Sobre el particular, la Fiscalía sostiene, y la Procuraduría, en la misma línea, sostienen que, como es de verse de la acusación, del requerimiento de acusación, se considera, se contempla con precisión cuáles son los hechos precedentes, los concomitantes y también los posteriores. Efectivamente, he verificado en el requerimiento acusatorio de la Fiscalía que de las páginas 12 hasta la 56 se especifica cuáles son los hechos precedentes vinculados con una solicitud de apoyo formulada inicialmente al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Ríos Montalvo, por parte del papá del señor Villasana Yávar, donde se hace mención que el abogado que iba a hacer el contacto es el señor que lo había acusado, Salinas Bedón. Y es en ese contexto que, al tratarse de una acción de habeas corpus, se solicita, pues, de un modo u otro que haya determinado apoyo, según señala la Fiscalía. Esto está como hechos precedentes y estos están aquí bastante detallados. En cuanto a las circunstancias concomitantes, también se tiene una serie de conversaciones, de transcripciones telefónicas. Efectivamente, como señala la defensa, estas son entre el señor Villasana Yávar y Salinas Bedón. Ya señalé que hay una relación de abogado-cliente, donde hay una serie de referencias, efectivamente, sobre el trámite del proceso, y también se hace referencias a la persona del presidente de la sala en ese momento, pues, Peirano. Con lo cual, pues, también considero que sí están las circunstancias concomitantes, y también hay unas posteriores que vinculan, que, según la Fiscalía, se vinculan con la decisión de declarar nula la resolución o sentencia de habeas corpus que había subido en apelación. Con lo cual, sí se encuentran con precisión establecidas en el requerimiento acusatorio las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Con lo que la observación en ese caso, que consideramos como defectos formales de la acusación, de acuerdo al artículo 349 del Código Procesal Penal, están vinculadas a que no se detalle o no se traduzca de la acusación fiscal cuáles son los hechos que vinculan al imputado con el delito en materia de acusación y cuál es la base sobre la cual se fundan estos hechos para poder construir una teoría del caso y con ello llevar a una persona, si esto procede, a juicio, ¿verdad? De conformidad, pues, con el artículo, tampoco en cuanto a los elementos que sustentan la base, que sustentan la acusación de la Fiscalía, que son una serie de registros telefónicos sobre la base de interpretación de llamadas. Esto, en todo caso, es un material de prueba que deberá, en el momento de continuarse y de seguirse hasta esa etapa, en el juicio oral, contrastarse en el juicio oral si esto vincularía o no a los acusados. En ese sentido, no se cumplen, pues, los presupuestos del artículo 350, 351 para que se fundamente una observación a la Fiscalía, a la acusación fiscal, por lo que se declara infundada la oposición u observaciones formuladas por la defensa del señor Salinas Bedón a la acusación fiscal. Con lo que vamos a continuar con el proceso. Señora fiscal. Sí, conforme, señor magistrado. Señor Salinas. Igualmente, conforme, señor. Ya. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Correcto. Señor Villasana, ¿sí? ¿Algo tiene que decir? Sí, por favor, también quisiera que escucharan, yo soy ingeniero civil y no soy abogado, no sé cuáles son los procedimientos, lamentablemente mi abogado no está acá, ¿no? Pero también hemos escuchado
horas señor Villasana, en este momento no le puedo dar la palabra, usted se la va a dar al final. Aquí solamente ahorita intervienen los abogados. Ok, gracias. Vamos a continuar con los argumentos de la excepción y el sobreseimiento formulado por el doctor Tudela. Doctor Tudela, 20 minutos suficiente, necesito un poco más, Nevita. Voy a tratar de comprimir el tiempo en razones a la recargada labor que tiene la judicatura. Gracias por su comprensión. Adelante. Excelentísimo señor magistrado instructor, ilustre señora fiscal, distinguidos colegas abogados. De la incriminación fiscal y solicitud de apertura de proceso contra mi patrocinado, así como de la absolución ofrecida por la distinguida señora fiscal, realmente me resulta aterradora. Aterradora quizá porque quienes en algún momento hicimos la judicatura, fuimos muchas veces víctimas de voces que reclamaban dineros a favor nuestro, de los cuales jamás pasó ni siquiera por nuestra mente el conciliar, el aceptar, el escucharlas, a extremos tales que durante la labor del doctor Hugo Sibila, hice una denuncia contra un abogado que se atrevió a decir que estaba cobrando dinero, porque mi trayectoria fue limpia desde que me gradué de abogado, porque mi padre me dijo que dejo como regalo de abogado un apellido que durante 40 años de ejercicio lo vengo llevando como tal. Veo que alrededor de la incriminación existen elementos que de una u otra forma voy a entenderlos como el afán de una justicia totalmente severa, que no pase por el hueco de una aguja absolutamente nada que pueda despertar sospecha. Y la simple sospecha, la simple duda, el creer, el dejarme llevar por lo que dijo fulano cuando conversaba con Sutano, por lo que dijo el presidente de la Corte cuando formaba parte de una entidad a la cual soy ajeno por completo, puedan conducirme a sancionar a un presidente de Corte, simple y llanamente porque fue el presidente de Corte y porque se le vinculó. Jamás se tocó el contenido de la resolución, jamás se tocó que si la resolución fue forzada y consecuentemente a ello dio el origen a la apertura de proceso. El Tribunal Constitucional señaló expresamente que en un delito de habeas corpus, el principal interrogado debe ser el acusado, el denunciado. Y en esas circunstancias se eleva el expediente. Y no es el doctor Peirano el encargado de hacer el sustento ni vocal ponente. Es otro magistrado que debidamente acreditado se encuentra en el proceso. No es la fecha que señala el fiscal como emisión de la resolución. Jamás se pidió el cuaderno de ponencias, instrumento vital para determinar dónde nacía la resolución. Simple y llanamente se dio por válido. ¿Por qué? Porque el punto de ataque era Peirano. La ilustre señora fiscal dice, los otros vocales no tienen nada que hacer. ¿Qué? El doctor Peirano era, eso ofende a los magistrados. El doctor Peirano era el dueño de la sala, los demás eran sus fieles y augustos servidores, tenían la misma jerarquía. El ser presidente significa ser el más antiguo, no ser el mandamás de una sala. Y quienes dicen la judicatura lo saben perfectamente. Se puede disentir con el presidente de la sala, pero que los tres coincidan plenamente y que emitan una resolución
ya lo convierte a él como único responsable, porque ahí está el tema. El tema no está si le hablaron o no le hablaron, porque, señores magistrados, no está probado. Ni siquiera existen elementos de convicción necesarios de acuerdo al espíritu del legislador procesal para conducir a una persona a proceso. Elementos de convicción, no presunción, no un juego de lenguaje donde estamos concomitante, posterior, anterior, Juan, bola de cristal donde estamos sacando barajas para poder llegar a un punto. Y voy a iniciar esta defensa respecto a la excepción luego de esta introducción. ¿Qué cosa se desprende del punto de acusación? Se le imputa a mi patrocinado, el que ha recibido ofrecimientos de dinero por parte de Jacinto César Salinas. ¿Cuál era el afán? El afán era conducir a una resolución que le favoreciera en el proceso penal. Está probado, se ha podido acreditar que hubo concierto de voluntades, elemento indispensable que lo señala nuestro código para establecer el cohecho pacífico específico, aceptar o recibir donativo o promesa de cualquier ventaja o beneficio. Se ha probado, señor ilustrísimo señor magistrado, que el doctor Peirano expresamente haya sido ofertado y haya aceptado un donativo, se cumpla o no se cumpla, pero existe algún elemento de convicción que pueda conducir a este aspecto formal de la ley. No podemos entrar al juego de la adivinanza, sino de qué estamos hablando. ¿Cuál fue el espíritu del legislador cuando se hizo la promulgación del nuevo Código de Procedimientos Penales, reemplazando al antiguo Código de Procedimientos Penales con este código actual? ¿Cuál fue? Garantía a un debido proceso, garantía que las incriminaciones no sean cogidas en el aire. Excelentísimo señor magistrado, el doctor Peirano ya ha sido sentenciado por toda la opinión pública. Lo miran con terror. Cuidado con Peirano, que jamás ha sido sentenciado. En todos los procesos tratamos de defender con probidad, con respeto, pero poniendo los puntos sobre las i, para que cuando se emita la sentencia, esa sea una sentencia de conciencia. Al mencionarse al doctor Peirano, se habla de que hay un requerimiento y este requerimiento simple y llanamente no existe. Adicionalmente a eso, en el centro de imputación se señala que Drainel Peirano habría aceptado el ofrecimiento. Acabo de resaltar de que nunca se aceptó ningún ofrecimiento. Es más, él no tenía injerencia directa que lo vinculara a la causa, que fuera más allá de escuchar al vocal ponente y señalar, mostrar su acuerdo o su desacuerdo. Al igual que su colega, el abogado que también, el señor magistrado, que también formaba parte de la sala. Y cuando se habla, porque el señor fiscal esta vez lo ha omitido, se habla de la salida de la causa salió de acuerdo a cómo está el libro de ponencia y se emitió y se rezó, perdón, y bajó a primera instancia con el tiempo adecuado. Ni siquiera la excelentísima Corte Suprema, por las recargadas labores, puede devolver un expediente a cuando menos 5 o 6 días de haberse resuelto la causa. A veces pasa un mes y no hay tiempo de devolverla. Y esto es normal. Lo anormal es que se devuelve el mismo día, cosa que nunca ha ocurrido. Hay que ver el libro de ponencia. Ahí está la fecha de salida y la fecha de
de devolución de la causa. De otro lado, todo esto se ha corregido con el pleno jurisdiccional de las salas penales permanentes y transitorias de la Corte Suprema de Justicia, creada el 22 de marzo del 2003, por el fundamento cuarto, cuando debe estar constituido por los elementos vinculantes y precedentes. No existe un elemento precedente que vaya más allá de la conversación de un abogado con su cliente. En ninguna de estas conversaciones ha participado el doctor Peirano, ni siquiera con el abogado Soles. O sea, falso de toda falsedad que exista una vinculación entre el doctor Peirano y estas personas donde se hable de la dádiva. Esto aparece en el terreno de la especulación, aparece en el terreno de la presunción, no de la convicción. Y como presunción, yo puedo pensar cualquier cosa, se me puede ocurrir cualquier cosa. Total, mi afán es tener un país limpio, pero un país limpio con justicia limpia también. No mancillando la honra de una persona que no tiene nada que ver en el tema. Es más, señor magistrado, traeré a cotación a lo que se ha dicho en la sala. Y es el hecho del presidente del famoso cuello, de los famosos cuellos blancos, donde se dice que se habla de Peirano, como si esto fuera un todo, por 400 soles. O sea, el Poder Judicial en su conjunto vale 400 soles, vale unos almuerzos. Señor magistrado, cuando se han hablado de almuerzos, se ha ubicado el lugar, se han interrogado a los mozos, al metre, al administrador, para establecer lo que la ilustre señora fiscal no lo ha podido hacer. Oiga, almuerzo, Dios mío, si de almuerzo se tratara, estaría con sobrepeso, porque tantos almuerzos, de tantos almuerzos, a uno lo convierten evidentemente ya en una persona no presentable. Pero pues, señores magistrados, considero que la conducta de los procesados resulta precisar importante los conceptos relativos al tipo penal, que es el delito de corrupción de funcionarios, porque el verbo aceptar o recibir no ha tenido participación en este proceso y no lo tiene ni lo tendrá, porque a decir verdad, gastaremos el tiempo de la Corte Suprema, gastaremos el tiempo de los magistrados para arribar a una verdad que a todas luces se vislumbra. No es la cara de culpable. No estamos hablando de César Lombroso, el delincuente nato, que basta mirarlo a los ojos para saber si es delincuente o no. No estamos hablando de Kretschmer, donde la forma craneal era un determinante de la conducta y de la precisión humana. Frente a esto, ilustrísimo señor magistrado, no disculpándome del catarro, porque esto también es parte de la emoción con la que defiendo a un magistrado al cual yo siempre he respetado, solicito que se declare fundado el petitorio que he formulado en esta etapa del proceso y estar dispuesto para hablar respecto al segundo punto en el momento que usted lo disponga. Muchas gracias. Gracias, doctor Tudela. Doctora López. Bien, gracias, señor juez supremo. En primer término, no he escuchado el Ministerio Público cuál es la causal en la cual fundamenta el pedido de sobreseimiento, la defensa técnica, para poder ejercer un contradictorio válido, ¿no? En realidad, no se ha mencionado en lo absoluto en qué causal. Tampoco está en el requerimiento, en el requerimiento de sobreseimiento escrito. Bueno, sin perjuicio de ello, vamos a contestar
a lo señalado por la defensa técnica de Peirano Sánchez, del acusado Peirano Sánchez. Técnicamente, señor magistrado, al no haberse esbozado una línea de legalidad dentro de lo que se pretende en el esquema de este sobreseimiento, diremos en primer término que se declare infundado el sobreseimiento y se prosiga con la causa acusatoria, puesto que Peirano Sánchez es uno de los acusados que se le imputa haber aceptado el ofrecimiento de dinero a cambio de dádivas de dinero, a cambio de emitir un pronunciamiento favorable. La causa, señor magistrado, no carece de solvencia probatoria. La sustentación de la imputación contra Peirano Sánchez se encuentra escoltada, respaldada por una pluralidad y caudal probatorio de evidencias e indicios que nos llevan a llevarlo al acto de juzgamiento. Dentro de todo este caudal de pruebas, si bien es cierto, como señala el abogado, no aparecen los audios, esto no lo excluye de la imputación y la vinculación en el cohecho pasivo específico que se le atribuye, puesto que Peirano Sánchez es mencionado de manera recurrente por su coacusado Salinas Bedón. Salinas Bedón no lo menciona solo una vez, lo menciona en reiteradas oportunidades. Y frente a ello, Peirano Sánchez, de acuerdo a las reglas de la lógica, nunca ejerció ninguna acción penal contra su coacusado, porque si alguien se toma el nombre de alguna persona o nuestro nombre propio y actúa a nombre nuestro, definitivamente uno tiene que accionar, ¿no? Pero eso no sucedió durante todo lo que ha representado el transcurrir del proceso. 2. Peirano Sánchez es vinculado a estos actos de corrupción desde el momento en que se presentan una serie de irregularidades al interior del proceso judicial, puesto que a la resolución de la sala del habeas corpus se le puso como fecha 5 de septiembre del 2017, pero en realidad se emitió un 29 de septiembre del 2017, cuando las funcionarias especialistas legales del juzgado de la sala de apelaciones donde trabajaba el acusado Peirano Sánchez señalaron que por orden de él mismo como presidente, toda la resolución debía de emitirse y notificarse de manera inmediata, en el más breve plazo. Y en este caso, de manera irregular, lo cual representa un indicio fuerte de los malos manejos al interior del proceso, se emitió 24 días después esta resolución. Y lo que nos lleva también a vincular a Peirano Sánchez dentro de esta trama de corrupción y tratativas que se hicieron con los jueces superiores de esta sala, radica en las conversaciones que tiene Salinas Bedón con su patrocinado Villasana Yávar. Cuando Salinas Bedón le dice a Villasana Yávar que aún no ha salido el fallo, que están esperando, que hoy día sale sí o sí. Es decir, la resolución tenía fecha 5 de septiembre, pero los audios de fecha 26, 25 de septiembre revelaban que hasta ese momento no se había emitido todavía el pronunciamiento y Salinas Bedón estaba muy enterado de que aún no se había emitido el pronunciamiento y se estaba en las tratativas, como él menciona, de manera muy directa y con nombre propio, al juez Peirano, el número 1, el presidente. Y también habla del ponente, que era Nieves Cervantes, ¿no? Lo menciona, pero tangencialmente. Ahora, el abogado señala de que la suscrita ha señalado que los otros jueces no tienen nada que ver. Eso en ningún momento lo he señalado. Yo creo que es una mala apreciación del abogado o en su defecto él está poniendo palabras dentro del contexto del debate que yo no he señalado. Lo que yo he señalado es que estos otros dos jueces
han salido de la imputación, no porque esta fiscalía los haya archivado, sino eso ya ha sido una decisión de una instancia superior, que nosotros somos respetuosos de ello. Pero a diferencia de Peirano Sánchez, los otros dos jueces no son mencionados de manera directa y reiterativa en todos estos audios. No se les menciona. Se menciona a Peirano Sánchez como ¿quién? Como el juez superior titular, presidente de la sala de apelaciones, a diferencia de Nieves Cervantes, que era un juez superior provisional supernumerario, ¿no? Y era el ponente. Entonces, aquí había una ascendencia por el tema de la titularidad. Ahora, el tema de la defensa sale porque no hay audios en donde habla su patrocinado, pero sí hay conversaciones y registros históricos de las conversaciones que ha mantenido Walter Ríos Montalvo en tiempos coetáneos al procedimiento de habeas corpus en segunda instancia con Peirano Sánchez, porque sabemos bien que la otra vía de contacto y de gestión para llegar al resultado que se esperaba era Walter Ríos Montalvo con Peirano Sánchez. Entonces, esa fue la línea también en la cual se sustenta la imputación contra Peirano Sánchez. Señor magistrado, para poder sobreseer, tiene que existir eminentemente y de manera clara, indubitable, y se debe apreciar de manera totalmente lúcida que no existe ninguna causal de las establecidas en el artículo 344. En ese sentido, no podemos afirmar que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Doctora López, solo estamos viendo la excepción ahorita. Ya, en todo caso, señor magistrado, dentro de ese contexto, para la fiscalía el hecho se ha realizado, es típico, tiene relevancia, la acción no se ha extinguido y existen razonablemente todos los medios de prueba para que pueda se pueda llevar a juzgamiento. Ahora, la acción de excepción de improcedencia de acción no procede porque el hecho que acabo de señalar respecto a la imputación propiamente de Peirano Sánchez tiene relevancia jurídico-penal, no es un hecho que no encuadre o no se subsuma dentro del catálogo normativo penal, dentro de la conducta dentro de la conducta que se le imputa a Peirano Sánchez, no es un hecho que carezca de contenido penal, pues se le está imputando haber aceptado promesas de beneficio económico a cambio de infringir sus deberes funcionales como presidente de la sala de apelaciones y, consecuentemente, emitir un fallo favorable a los intereses de Villazana Yávar. Evidentemente, esto no se puede señalar que no tiene relevancia jurídico-penal y se debe declarar improcedente la excepción postulada por la defensa técnica del acusado Peirano Sánchez. Gracias. Gracias, doctora López. Doctor Fernández, tiene 10 minutos. Sí, señor magistrado. En efecto, valga la aclaración que la propuesta de la defensa, en este caso del doctor Tudela, hace referencia a una excepción de improcedencia de acción, que en todo caso nos aboca en este caso. Y esto es importante en atención a que esto determina o define cuál es el ámbito de debate y cuál es el ámbito de control judicial. En efecto, ya en reiteradas jurisprudencias, y que ya en este caso ha sido sentado, no es controvertido a través, en este caso, del ámbito jurídico, que las excepciones de improcedencia de acción radican exclusivamente en examinar si la conducta imputada, en este caso, al señor Daniel Adriano Peirano Sánchez, se circunscriben o no dentro del delito que se le imputa. Es decir, en la verificación de los elementos normativos, descriptivos o verbo rector que no pueda concurrir en la conducta típica que se le imputa, en este caso, a Daniel Adriano Peirano Sánchez. Esa situación no ha sido abordada, señor magistrado, en este caso. Lo que se ha hecho es plantear una suerte de falta de elementos de convicción o elementos de prueba que puedan vincular al imputado con el hecho criminal o antijurídico que se le imputa. Es decir,
que toda la alocución que se hizo en la defensa hacen referencia a que el señor Daniel Adriano Peña no existiera suficiencia probatoria respecto a su participación en el evento delictivo. Y eso, como se sabe, es una situación proscrita para un debate de excepción. Es decir, que dentro del debate de excepción no se puede incorporar o examinar elemento probatorio alguno o elemento de convicción, sino solo a examinar que dentro del requerimiento acusatorio se identifique y explique certeramente la adecuación típica respecto al delito que se le imputa. Entonces, creo que lo que ha sucedido acá es una confusión entre lo que vendría a ser un pedido de sobreseimiento y un pedido de excepción. Y esta confusión también ha sido revelada, señor magistrado, a través de la participación que hiciera en un primer tramo el Ministerio Público. Es decir, al abocamiento hasta que usted precisa que se trata de una excepción. Indica todos los elementos de comisión y la forma en cómo, en todo caso, el señor Daniel Adriano habría tenido participación en este delito o evento criminal propuesto en la acusación. Ya una vez que se define que es una excepción, en todo caso, ya se redirige, en este caso, el debate para establecer que estamos hablando sobre el tema de atipicidad. ¿Por qué? Porque en efecto la propuesta que hace la defensa es sobre elementos probatorios. En ningún aspecto de su participación se ha examinado ningún elemento del tipo. No se ha cuestionado el tema de subsunción típica que debe hacerse en esta etapa. Bajo esta situación es necesario decir que en el proceso penal existe una fase escrita y una fase oral. Y la fase oral, a través del principio de inmediación, es la que prevalece respecto a las propuestas que se hagan en una audiencia y vuestro juzgado hace el control. Esta circunstancia, señor magistrado, nos conlleva también a establecer lo que en materia procesal general se define como la causa petendi o la pretensión y los fundamentos, perdón, la pretensión y la causa petendi, es decir, los fundamentos de la pretensión. El magistrado o juzgador puede pedir las aclaraciones sobre la causa petendi, o sea, los fundamentos de la pretensión, pero no de la pretensión en sí misma, es decir, la pretensión debe ser declarada procedente, improcedente, infundada o infundada, a través de lo que pueda decir sobre la causa petendi, pero al no existir congruencia, revela una situación de improcedencia, es decir, que los argumentos del señor abogado son referidos a un sobreseimiento cuando la audiencia es una audiencia de excepción de improcedencia de acción. Esa circunstancia, señor magistrado, revela ya de peso que su informe, en este caso, debe ser declarado improcedente de plano, porque no habría ningún aspecto que rebatir respecto a la excepción, porque así nos dio propuesto en su audiencia. Por esa razón solicita a la Procuraduría que se declare infundado el pedido. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Doctor Tudela, tiene 7 minutos para que haga su réplica. Su micro y la Fiscalía ha señalado, partiendo de entrada nomás, que no está claro en qué se basa, desde el punto de vista de la norma penal, procesal penal, cuál es el pedido de su excepción, o sea, en qué se basa. En principio, la coherencia del distinguido señor abogado representa una tabla de salvación para la señora fiscal que fundamenta todo su alegato en torno a una excepción a un sobreseimiento que aún no se ha sostenido. Señor magistrado, el elemento del cohecho pasivo expresamente señalado por mi parte tipifica cuál es el comportamiento que tiene que tener el procesado para estar incurso en este delito. Esa es la razón por la cual yo fundamento la excepción. ¿Qué es lo que dice el artículo 395? ¿Qué significa más adelante el desarrollo de esta locución en torno a este artículo y los acuerdos y el acuerdo plenario de la Corte Suprema? No estoy haciendo de excepción, estoy hablando de un sobreseimiento. Estoy hablando que la conducta que se le atribuye a mi patrocinado no se encuentra incursa dentro de este delito porque su quehacer no tiene elemento
incriminatorio alguno que sea elemento de convicción. Si no hablamos de cómo fundamento y cómo sostengo la propuesta dada, evidentemente estoy hablando en el aire. Pero cuando digo mi patrocinado está solicitando la excepción porque él no ha tenido participación en el delito que se le imputa, la necesidad y existencia fáctica de la dádiva o donativo recibido, la cual la plantea en la parte de imputación del delito. Esto me sitúa la necesidad de señalar cuál sería dicho beneficio, cómo se ha recibido, cómo se demuestra la existencia del beneficio. Cuando no existe conversación directa entre el que dice que da y el dice que recibe, y nos vamos a otra esfera donde hay un presidente. No nos olvidemos que son dos presidentes y no van a hablar solamente de este caso. No tendría sentido. El presidente de la Corte con el presidente de las distintas salas normalmente tienen diálogos jurisdiccionales que no están prohibidos ni son vedados por ley. Cuando estamos hablando de estas conversaciones, ¿qué se dice? ¿Dónde están los audios? ¿Cómo se puede demostrar el beneficio y la existencia de beneficio ofrecido y entregado? ¿Existe alguna prueba que pueda corroborar la existencia de la supuesta dádiva recibida? No existe. Esa es la razón por la cual sustento mi excepción, porque la conducta, vuelvo a reiterar, no se ha dado, y al no darse la conducta, es deber de mi parte el acreditar que quien se le atribuye no tiene la solvencia, no probatoria, de convicción que pueda arribar a este cometido. Han mandado a la sala a pasear, pero el contenido de la resolución habla de anomalías en el proceso. ¿Y qué cosa es la resolución? No es parte de esa supuesta anomalía. Es que en algún momento se pidió el libro de ponencias. Toda sala tiene libre ponencias. ¿Con qué afán se puede decir? Se notificó el 26 porque lo dijeron dos trabajadoras. Es malo decir que un presidente señale a su sala: acá los asuntos de habeas corpus me los devuelven inmediatamente. Hiciera inmediatamente y traía beneficio. ¿Por qué no la votaron el mismo día? ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Cuál es la razón? No se ha aprobado absolutamente la vinculación que existe entre ese retardo en devolver una resolución y su fecha de expedición. Pidan el libro y ahí está la fecha, 5 de septiembre. Esas son las razones por las cuales reitero nuevamente que muy lamentable que se haya malinterpretado la excepción y se haya confundido con el sobreseimiento. Gracias, doctor. Doctora López, tiene 7 minutos también. Bien, señor, bien, señor juez, las líneas de planteamiento que esposa el abogado son tan confusas que inducen error en el caso mío de la fiscalía, ¿no? Porque esboza una serie de elucubraciones que al parecer yo entendía que estaba sustentando el sobreseimiento, pero porque un sobreseimiento no se sustenta en esos parámetros. Sabemos que dentro de mejor dicho, una excepción no se sustenta dentro de esos parámetros. Sabemos bien que las excepciones no admiten o no aceptan dentro del ámbito del debate cuestiones probatorias, cuestiones de probanza, cuestiones de acreditación, que son expresiones recurrentes en la intervención del abogado. El abogado dice: no se ha probado, porque no se ha probado, no se puede encuadrar la conducta de mi patrocinado al tipo. Entonces es un grave error de aplicación de un medio técnico de defensa. Las excepciones, en este caso la de improcedencia de acción, eminentemente lo que
lo que determina o cómo se determina si procede o no es en base a si el hecho concreto, materia de imputación, encuadra o no dentro de algún tipo penal que está en el catálogo normativo debidamente, previamente estipulado, ¿no? Y eso es lo que sucede en este caso. Se le imputa a Peirano el cohecho pasivo específico y este es un tipo penal que está debidamente catalogado dentro del Código Penal y se le imputa haber aceptado donativos, ¿no? Entonces, señor magistrado, todo lo que dice el abogado, a pesar de la aclaración ya del procurador, sigue reiterando que aspectos de probanza que no tienen cabida dentro de este debate, estando a la evidente relevancia jurídica de la conducta de Peirano de cara a un encuadramiento y subsunción perfectas dentro del tipo penal, no procede pues amparar su pedido y se debe desestimar la excepción deducida por la defensa técnica del acusado Peirano Sánchez. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Fernández. Sí, señor magistrado. En efecto, parece que hay una confusión relevante y que resalta a simple vista que en este caso, respecto a lo que vendría a ser un medio técnico de defensa de excepción de improcedencia de acción con un pedido de sobreseimiento, ¿no? En efecto, lo que sucede acá es que la defensa nos plantea como argumento de la excepción, y eso es relevante destacarlo porque ese es en todo caso el asunto que vuestro despacho va a tener que resolver, es que el fundamento central y resaltado ya y sustanciado ya en esta fase de réplica es que no existe elementos de convicción que vinculasen al señor Daniel Adriano Peirano Sánchez con el delito que se le imputa cohecho pasivo específico. Y por esa razón es que debería declararse fundado el pedido de excepción. Pero como esta situación, señor magistrado, es liminarmente improcedente, porque no existe o no es posible solicitar un pedido de excepción invocando la falta de elementos de convicción, sino que la norma y la jurisprudencia se ha decantado por establecer que la excepción radica en que la parte exprese razones en las que la imputación que hace el Ministerio Público no se adecúen al delito que se le imputa, es decir, que no sea funcionario público, por decirlo así, o que no tenga dentro del ámbito de su competencia la posibilidad de emitir resoluciones judiciales, o en este caso, que no concurra en ninguna circunstancia del artículo 395 del Código Penal. Pero nada de eso pasa. Lo que se reitera es que no existen elementos de convicción. Entonces, señor magistrado, como ya ha sido ya puesto sobre la mesa cuál es el asunto en materia de controversia, es evidente que aquello que plantea no se debe proponer una excepción, sino eventualmente tal vez en un pedido de sobreseimiento, de ser el caso. Por esa razón, reitera la Procuraduría que se declara infundado su pedido. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Un minuto, por favor. Ya regreso. Bueno, señores, voy a verificar aquí y para la siguiente audiencia donde voy a resolver la excepción para el día martes 26 de septiembre a las 9 de la mañana, por favor. Vamos a continuar con la sesión 4. Martes 26, sesión 4. ¿Están notificados? ¿Están conforme todos? Martes 26. Gracias, doctora Montenegro. Señor magistrado, por favor, por la hora no le escuché muy bien. 9 de la mañana. Muy bien, gracias. Se programa para continuar con la audiencia de control de acusación, con la sesión 4, el día martes 26 de septiembre a las 9 de la mañana. Conforme. Están notificados. Hasta el martes. Gracias, hasta luego. Siendo las 12:11 de concluye la presente sesión. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.